Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, faltan 2 minutitos que se una. Ya está Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Chelsea, buenos días Chelsea. Buenos días. Hola Gabriela, ya está Ana Jardín. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ya llegó Amalia. Christopher, ¿cómo estás, Christopher? Sí, buenos días, profe. Ya estoy por acá. Bueno. Chelsea ya está ahí, Tania ya llegó. Bueno, y hay varios ya. Bueno. Ok, bueno, yo felicito a todos porque la verdad funcionó el experimento que hice, ¿verdad? Con el trabajo. Pero en el segundo parcial, pues, esperen un examen, no esperen un trabajo. Solo estaba haciendo una prueba. Pero bueno, muy bueno, excelente. Los felicito a todos. Lo único que voy a ir hablando para que ya vayamos entrando en calor. Les voy a dar unos 40-45 minutos de clase porque ahorita tengo que hacer unos asuntos personales y tengo a mi hijo en línea que está trabajando también. Tengo que estar ahí supervisando un asunto ahí nada más por hoy. Sí. Lo otro es que el mensaje que les mandé anoche es sobre el asunto de las tareas. Voy a tratar de darle a un tiempo de una temporalización de 10 días. Creo que en 10 días resuelven. Tal vez ustedes quiero que me comprendan y me ayuden en todo caso de transmitirle a sus compañeros, porque algunos incluso no están ni en el grupo, porque a veces tengo que estarles mandando mensajes así individual, pero no importa, sí, en esto estamos. Yo creo que en 10 días resuelven cualquier asunto que se les presente, al menos que sea la muerte, pues la muerte no tiene solución, ¿verdad? O a un problema grave que no tiene solución, como este problema de la pandemia, pero sí sería bueno de que cumplan con la temporalización de las tareas. Yo tareas al correo no voy a seguir recibiendo, mucho menos al WhatsApp, porque me mandan unos grandes documentos que la memoria se me llena y se me tapea todo ese asunto en el teléfono. Todos, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Todos han estado bien, los que han participado en la videoconferencia. Felicito a los que han estado puntual enviando las tareas en el periodo correspondiente, ¿verdad? Pero ni al correo ni al WhatsApp voy a recibir tareas. Al fin, yo siempre soy de una teoría. Soy de una teoría de que el mismo ejercicio que vas a hacer de enviar una tarea al correo es el mismo ejercicio, la misma energía que vas a gastar en meterte a la plataforma y mandar la tarea a la plataforma. Es lo mismo, vas a hacer lo mismo prácticamente. Así de sencillo, ¿verdad? Lo digo por el motivo de que dicen algunos que la plataforma no pueden entrar. Yo creo que a esta altura ya me imagino todos dominan bien lo que es la plataforma. Pues. Voy a darle a admitir aquí que están entrando unos muchachos. Así que tengan en cuenta eso, muchachos. Y esta comunicación se la voy a enviar también al decano, porque muchos llegan allá donde el decano y le dicen que les dé tiempo, que el decano habla, etcétera. Yo estoy en todo lo necesario en apoyar al que tenga serios problemas, pero estar revisando plataforma, correo y WhatsApp, muchachos, es algo engorroso. A veces hasta se omite a los muchachos que han enviado las tareas por correo, uno lo omite y ni siquiera se acuerda uno si lo mandó o no lo mandó. Pues. Porque se satura también el correo. Se saturan los correos.
Entonces, es aplaudible, decía yo al principio, que la universidad asumió este asunto de la plataforma del Zoom para que ustedes envíen la tarea. Como les repito, es lo mismo, ustedes van a hacer el mismo ejercicio, la misma energía que van a gastar en sentarte ante tu computadora, tu celular, etcétera, donde andes por el Zoom, perdón, donde andes por la plataforma, es la misma energía que vas a gastar a meterte al correo, revisar allí, escribirle al profesor, irte al archivo, copiarlo, adjuntarlo y escribir el correo. Hasta más fácil te sale en la plataforma, porque no vas a estar escribiendo correo, ni diciéndole al profesor, bueno, entiendo, ¿verdad? Entiendo de que hay asuntos que no tienen, que entorpecen todo el proceso. Entorpecen el proceso del trabajo, pero creo que en 10 días, como les repito, pueden solucionar. Estamos claros, muchachos. Si tienen alguna duda respecto al comercial que estoy diciendo, pues me pueden preguntar. ¿Oyeron? Pueden dar su sugerencia o pueden preguntar. Pues. Entonces, esta orientación se la voy a mandar también al decano, ¿verdad? Para que hay algunos muchachos, no todos, ¿verdad? Entre todos uno, pues, que por X razón, al final, cuando va terminando el periodo del parcial, corren a hacer las tareas y ya comienzan, no sé si es verdad, no sé si es mentira, no me consta, no puedo dar opinión tampoco de si es cierto lo que dicen de que por X y razón no lo pudieron mandar, no sé, ¿verdad? No puedo dar ninguna opinión al respecto. Pero ya al final corren y ya él comienza a mandarse la tarea, ya no sea por la plataforma, sino por el correo. Como les dije, entiendo de que al principio por el asunto de las inscripciones, el decano, el profesor Manuel nos manda a los profesores a decirnos que por estas razones hay que darles tiempo a ustedes. Hay una clase, no en hay una clase que di 3 veces temporalización y el muchacho nunca mandó la tarea en las 3 veces la temporalización que hice y al final me manda las tareas al correo, entonces no entiendo, pues no es correcto, no entiendo la verdad. Entonces, les digo esto, pues una comunicación que se las mandé a todos, no específicamente solo a ustedes, sino que a todos, pues para que, y traten de decirle a los demás muchachos, pues, que si no voy a recibir esas tareas al correo, si me mandan un mensaje antes de que se cumplan los 10 días, que por X o Y razón no va a poder mandar las tareas en esos 10 días porque tiene un problema que lo tiene que resolver en 30 días o en 2 meses y es un problema grave como en el caso de la pandemia, etcétera, pues lo podría entender, ¿verdad? Etcétera. Y eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Pues. Bien. Hoy toca hablar un poco sobre lo que es el tema de Centroamérica en medio de la polarización de la Guerra Fría que hubo en el siglo XX, a finales del siglo XX. Ahí hay una tarea muy interesante. Quiero explicar esto para que ustedes vean esto. Aquí yo entré a mi plataforma, a mi clase. Centroamérica en medio de la polarización, la Guerra Fría. Vamos a hablar así, algo así. El tema está basado en la polarización. Quería cambiarle el estilo, pero voy a tratar de verlo de otra manera. Hay algunos problemas políticos, económicos y sociales en la región que se dieron en ese periodo.
hubieron una serie de problemas que se dieron a raíz de todo ese periodo que se dio la Guerra Fría. Aparecen dos casos aquí. Esos dos casos los voy a dejar como una elección que tengan ustedes a la tarea que estoy poniendo, ¿verdad? En la tarea ustedes van a investigar en cualquier fuente dos hechos que hayan tenido relevancia en las relaciones interamericanas durante la Guerra Fría. No tienen nada que ver con los dos casos que puse abajo. El trabajo lo van a hacer en Word, subirlo y comentarlo en la videoconferencia del sábado 11 de julio del 2020, es decir, el próximo sábado. Van a comentarlo. ¿Ok? El trabajo lo pueden enviar, tiene un valor de 15 puntos. El muchacho que solo me mande el trabajo y no haga ningún comentario, solo le pongo 10 puntos de eso. Falta que partir ahí la valorización, ¿verdad? El que haga el comentario en la videoconferencia, si todos hacen el comentario en la videoconferencia, tienen sus 15 puntitos. Y el que solo lo haga, solo mande el trabajo, pues se le va a poner 10 puntitos. Aclaro, ¿verdad? Voy a aclarar eso en la referencia de la tarea, ¿verdad? Esta tarea aparece en 7 días. Voy a ponerle los 3 días más de lo que les estoy hablando, que en 10 días ustedes pueden hacer esa tarea, ¿verdad? Es solamente un hecho que haya tenido relevancia en las relaciones interamericanas durante la Guerra Fría. Regreso al tema, donde están los dos casos. Los dos casos está caso 1, la expansión capitalista de la posguerra, el nuevo perfil del capitalismo transnacional, el desarrollismo y los conflictos estructurales, perdón, la crisis de los años 70 y la década perdida. Ok, en el desarrollo de esta unidad, ustedes van a realizar una investigación y exposición. Ahora, me estoy refiriendo a estos dos casos, en el caso de que ustedes escojan estos dos casos, cualquiera de estos dos casos para trabajarlo, me parece excelente en relación a la tarea que estoy mandando. Pero si ustedes buscan un hecho que está basado y no tiene relación con este caso, no importa. Pueden hacer el caso, el hecho, la situación que se haya dado en esas relaciones entre los países centroamericanos en medio de la bipolarización de la Guerra Fría en los años 80, ¿verdad? Que se haya dado durante toda la Guerra Fría. Pues ustedes saben que la Guerra Fría duró alrededor de 30 y pico de años. Y termina este problema en 1991, cuando la Unión Soviética se viene y hay una desarticulación de todo el sistema, del sistema socialista de Europa Oriental en ese entonces, y aparecen otros asuntos ahí en América Latina. Entonces, bien sabemos que después de la Guerra Mundial de 1945, el panorama económico, el panorama político, social, militar, es otro, ¿verdad? Aparecen nuevos focos de enfrentamiento en la política internacional. América Latina y Centroamérica no son la excepción, ¿verdad? No son la excepción porque no estoy hablando de una América Latina no estoy hablando de una Centroamérica que se inserta en ese periodo de la Guerra Fría, en los años 80, en todo el periodo de la Guerra Fría, sino que ya posteriormente al engranaje político socioeconómico que se da en la política internacional a partir de los años 80, donde todos los países de Centroamérica
ningún país quedó excepto de ese problema, ni siquiera Costa Rica, porque Costa Rica se vio involucrada también en serios problemas ahí. Entonces, las relaciones, entre los países centroamericanos, las relaciones entre los países centroamericanos y América Latina y las relaciones de los países centroamericanos y Estados Unidos se vieron bastante fracturados o en graves disuasiones desde el punto de vista político. Esto debido a la bipolarización. Acuérdense que el término bipolarización es dos polos que hay y se presenta esto en la conducta humana también. La polarización o la bipolarización, una persona puede ser bipolar, ¿verdad? En su conducta humana. Lo mismo sucede en el aspecto de la conducta social, perdón, lo mismo sucede en el campo de las relaciones internacionales y en este caso específicamente hablando de Centroamérica en el aspecto de la bipolarización que se da. Es decir, hablamos de dos polos opuestos, en este caso ideológicamente hablando, valga la redundancia. Ideológicamente hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, el mundo se definió como se desarticularon todos los conceptos, por decirlo así, de la paz relativa a la que se había hablado mucho tiempo, porque se crearon, digamos, las pautas para que el mundo se volviera más conflictivo, más bipolar, desde el punto de la Guerra Fría. El concepto de la Guerra Fría es un concepto ahí bastante no tan práctico que se entienda, sino que realmente apareció por asolapar, por decirlo así, la Guerra Caliente, que la Guerra Caliente nunca debe de existir. Por ejemplo, acuérdense que las Naciones Unidas crearon la Carta de las Naciones Unidas, perdón, se creó la Organización de las Naciones Unidas para terminar con los conflictos internacionales, para evitar la guerra, pero aún así no ha sido capaz las Naciones Unidas de evitar una guerra. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas políticos que aparecen a partir de la disuasión? Hay los problemas políticos basados en el enfrentamiento ideológico de los sistemas políticos vigentes en ese momento y posterior a la Guerra Fría. Izquierda, derecha, ¿verdad? Capitalismo versus socialismo, la imposición de mis principios políticos a costa de la libertad individual de cada persona, podemos decirlo así, ¿verdad? América Latina en el campo económico se ve enormemente endeudada a partir de los años 70, ¿ya? A partir de los años 70, América Latina comienza un proceso, la espiral de la deuda comienza a subir, sobre todo los países más desarrollados, entre comillas, por decirlo así, de los países latinoamericanos, México, Brasil, ¿ya? Y con su famosa política de la sustitución de las importaciones para aplicar un sistema de economía de mercado de consumo, de autoconsumo, sin importar muchos productos de afuera. Eso se aplicó en la América Latina y esto le tradujo a estos países un gran endeudamiento que acarreó a los demás países a una enorme deuda externa también, como los países centroamericanos. Entonces, los problemas sociales, la pobreza, la salud, la educación,
Estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, cuando estos problemas, tanto los políticos, los económicos, llevan consigo una espiral bastante compleja en las relaciones de América Latina, Centroamérica y el aspecto de la Guerra Fría. Claro. Entonces, uno de los hechos, uno de los hechos más emblemáticos que aparecen dentro de este concepto bipolar es en América Latina y sobre todo antes de que Centroamérica se viera envuelta en estos grandes conflictos, fue la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Y trae por ahí la situación de que los países de América Latina son arrastrados a ese problema, los problemas de Centroamérica, sobre todo Centroamérica. ¿Estamos claros? Entonces, aparece la transportación, voy a decirlo en ese término, de la ideología comunista. Espérenme un segundito, muchachos, voy a hacer algo. Voy a ir a hacer algo. Un segundito, espérenme. Bueno, ya estamos por acá. Disculpen, estaba cerrando la puerta del... Entonces, estamos ahí, hay una transportación o transpolación política de la ideología, que este es el sustento y la base ideológica fundamental del desarrollo de la Guerra Fría, que fue la contradicción Ok, entonces, esa situación sucede en todo el trayecto. Hay una transpolación, por decirlo así, en todo lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría. Así que transpolación o propaganda política ideológica del comunismo, el socialismo, y entran en lucha, ¿verdad? Según la dialéctica, entran en lucha lo que es el concepto de las libertades políticas y el concepto social del hombre, o la igualdad social, por decirlo así. Entonces, ahí es donde está el gran problema y nos vemos involucrados todo el mundo en eso. O sea, hablo de todo. Entonces, Centroamérica se vio gravemente dañada por estos problemas. Entonces, les decía a ustedes sobre un problema muy importante que se dio en la administración Kennedy. Cuando les hablaba el aspecto económico y los países, la deuda de América Latina fue tan grande que los países se vieron, o es tan grande porque no se ha pagado nunca, que realmente los mismos países, al aplicar esa industrialización sin importar nada, o sea, sin la importación de bienes hacia sus economías de consumo, entonces se vieron gravemente pegados con un problema complejo que fue la deuda externa debido a esa situación.
Entonces dijeron, bueno, vamos a aplicar esto porque nos interesa nada más producir y no importar. Entonces, desde ahí despegó, por decirlo así, el índice de deuda externa de los países de América Latina, incluyéndonos a nosotros, los países de Centroamérica. Entonces, las relaciones centroamericanas comenzaron a estar dentro de la bipolarización y obedecían a un concepto externo, ya sea capitalista o socialista, pero obedecía a esa situación, porque así comenzó la bipolarización que afectó grandemente a toda la sociedad, tanto centroamericana como latinoamericana. Entonces, pero regreso a lo que estaba planteando. Aparece el aspecto de la Alianza para el Progreso, creada una idea de la administración Kennedy, es la famosa ALPRO. Aquí lo estoy sombreando un poquito, ¿verdad? Que es básicamente una dimensión muy importante económica, financiera, que nace en la administración estadounidense para apoyar a los países latinoamericanos, incluyéndonos a Centroamérica. ¿No? Ahorita no recuerdo, ¿verdad? Pero sería bueno que alguien busque por ahí cuándo nace la Alianza para el Progreso. Tal vez Tania lo busca ahí y me dice. Entonces, la famosa ALPRO, por sus siglas, ¿verdad? ALPRO, así se llama, Alianza para el Progreso. Nace en la administración Kennedy. Ustedes saben que Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos siempre ha estado basada en una serie de comisiones o formas, como les ponen ellos nombres ahí, ¿verdad? Para poder incursionar en los países fuera de su frontera, en este caso América Latina. Entonces, la Alianza para el Progreso fue un modelo económico financiero por parte de la política norteamericana, en este caso por parte de la política estadounidense, para por lo menos para crear una cortina de humo, por decirlo así en esas palabras, hacia la extensión o la propagandización del comunismo internacional en ese momento. Y quería proteger a los países latinoamericanos, incluyendo Centroamérica, con este proyecto. Yo no lo miro tan malo el proyecto. Lo que pasa es que este proyecto de la política norteamericana económico para los países latinoamericanos vino a agrandar o a profundizar más seriamente las diferencias sociales que había en América Latina en ese momento. Porque muchos se apropiaron de ese proyecto, porque el proyecto no fue malo, ¿verdad? El proyecto no fue malo, sino que fue bastante importante, ¿verdad? Entonces, y muchos países lograron entrar ahí a recibir lo que Estados Unidos le mandaba a través de ese proyecto de la Alianza para el Progreso. ¿Y por qué digo que se agrandaron más las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países? Porque a los que le llegó la ayuda se enriquecieron más, y a los que no podían, pues, se profundizó más la pobreza. ¿Verdad? Eran millones de dólares lo que apoyó Estados Unidos en ese momento para los países latinoamericanos, sobre todo aquellos países donde tenía una representación grande Estados Unidos en los gobiernos títeres que había en cada uno de esos países, Pinochet, en Argentina, Perón, en Guatemala, en Nicaragua, Somoza, y cantidades de cosas que ellos lograron apropiarse de ese proyecto económico financiero que Estados Unidos, a la gente pues no le llegó nada. Igual lo que sucede siempre, pues. Entonces, ahí está la historia, más que todo el aspecto de las relaciones
económicas financieras internacionales. Después aparece el concepto de la nueva dimensión de la política exterior de Estados Unidos por América Latina. Esa nueva dimensión se refiere a un estilo económico. Ya Estados Unidos comenzó a cambiar su tónica en la política exterior, la tónica vieja del Big Stick o la política de intervencionista que vino aplicando durante mucho tiempo anteriormente en América Latina y en otros países del mundo. Entonces comienza a crear una nueva línea, por decirlo así, un nuevo perfil político-militar en las relaciones entre los países de América Latina. ¿Estamos claros? Entonces, allí, ¿verdad? Allí básicamente, no les estaba compartiendo la pantalla, pensaba que, pero bueno, de todas maneras ustedes lo tienen en la plataforma. Aquí está todo el contenido, pues lo que les estaba explicando. Entonces, ya en el punto 3, les hablaba sobre la Alianza para el Progreso, que fue un proyecto financiero estadounidense para paliar los problemas económicos políticos que había en América Latina para detener un poco el desarrollo del comunismo internacional en ese momento, porque esa era la idea que perseguía Kennedy, porque este proyecto era de Kennedy. Entonces, y así de esa manera. Entonces, aparece la nueva dimensión, decía, ya Estados Unidos comienza a cambiar el perfil de su política, quiere dejar atrás el intervencionismo militar, tecnológico en América Latina, tecnológico-militar, a eso me refiero, y quiere tomar o aplicar medidas desde el punto de vista económico, y nacen las iniciativas económicas ahí en ese momento. Nace el ALCA, nace el TELCAN está funcionando entre los 3 países del norte, México, Estados Unidos y Canadá. El ALCA no funcionó. ALCA significa Área de Libre Comercio de las Américas, que no se le olvide los nombres, que el nombre que estoy poniendo, Área de Libre Comercio de las Américas. El ALCA no es con Kennedy, el ALCA es con George Bush, hijo, si no me equivoco. Sí, no me equivoco. Entonces, el ALCA es el Área de Libre Comercio de las Américas y aparecen los tratados de libre comercio. Una buena idea, pues. Entonces, la verdad es que en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, esa dimensión básicamente toma eco o es aceptada por la mayor parte de los países, por todos los países. Y en todo caso, el que no la quiera tomar, pues a la fuerza tiene que anexarse, porque si no se queda atrás, y esto obedece al concepto de la globalización internacional que hay. Entonces, de esta manera, aparecen los tratados de libre comercio como una nueva línea política económica de los Estados Unidos hacia los países de América Latina. Y después ya vemos una Centroamérica a raíz de los años 80 insertada en el problema de la Guerra Fría, debido al panorama que ya se los había explicado a ustedes, ¿verdad? Durante ese tiempo. No sé, tengo poco tiempo ya para terminar. Aquí aparece la tarea. Si alguien tiene alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita. Ajá. Pueden hacerla ahorita. No puedo compartir, dice el material. Bueno, es la plataforma que estaba tratando de compartir. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Yo no, profe, ya miré la información que dejó en la plataforma. Ok, Amalia. Amalia, una pregunta. ¿Usted hizo el examen? Sí. ¿Mandó el trabajo? Sí, se lo mandé, profe, ¿lo recibió o no lo recibió? ¿Revisó el documento que mandé de las notas?
Lo que me apareció aquí en la plataforma era 140, la verdad. Me quedé un poquito confundida con eso. No, pues no, yo no le voy a revisar, es que no la veo por ningún lado ahí. Yo voy a revisar, voy a revisar. ¿Usted le mandó a la No, bueno. plataforma todas las tareas? Sí, de hecho por eso me quedé pues pensando que porque en calificación, pues en lugar de ser ya sea 100, 90 o lo que sea que me haya puesto, me parecía 140 porque ya en otras clases también me subieron la nota y entonces solo No, la no, no, lo que diferencia era. pasa, no sé qué raro, lo que pasa es que la plataforma, el sistema, eh, bueno, no sé por qué le aparece 140, pues no sé, pero el sistema evalúa de acuerdo a de acuerdo a un, digamos, de 0 a 10, ¿verdad? Te aplica 2 por cada pregunta, algo así. Evalúa diferente. Lo que pasa es que yo Sí, agarro por la eso, tarea y hago la calificación diferente manualmente. La hago yo, no la hago con respecto a lo que establece la plataforma. Claro, es que bueno, profe, ¿Sí, Christopher? disculpen, compañero, me gustaría saber que si entonces la recibió, si me confirma tal vez más tarde por medio del chat de WhatsApp que si la recibió, pero creo que sí se la mandé. La plataforma. Sí, a la plataforma. Ok, Por eso le voy digo, a me revisar. confirma si la recibió. Porque yo entrego nota el lunes, voy a ir a entregar nota. Es que en la parte de mis cursos y calificaciones, cuando uno se mete a su clase, aparece 140 porque el examen lo valoró por 2. O sea, no salió Así una es. sola nota de 40 puntos, sino que salen dos de 40 puntos. Pero en el documento que usted subió de Excel, ahí sale pues las notas que tiene cada uno y en qué tareas incumplió, cuáles cumplió y el total del primer Sí, yo parcial. mandé CEPA porque eso que está explicando Cristo, porque Cristo tiene razón. El hecho, lo que pasa es que no entré, no he entrado a esa pestaña. Entonces, se duplica la tarea porque pongo dos exámenes, pues, entonces, pero eso no tiene nada que ver, pues yo hago y extraigo lo que hago y lo vengo y lo hago manualmente y ya le pongo la nota a cada quien lo que hizo, pues. Entonces, pero como les dije en la orientación que estaba viendo al principio es que por favor cumplan con esos 10 días porque ni al correo ni al celular voy a recibir tareas. ¿Ok? Si me mandan tareas, solo visto le voy a dar nada más. Ni siquiera le voy a contestar. Entonces, hagan todo lo posible. Si tienen algún problema grave, de que realmente llegó a la casa y la tecnología se regresó para hace 40, 50 años para atrás y ya no pudo, ya desaparecieron una computadora, entonces ahí lo voy a entender. Pero como les repito, es el mismo esfuerzo que van a hacer. Hasta más trabajo es meterse a un correo, escribir y esto y lo otro, para decirle al profesor, explicarle al profesor qué es lo que está pasando, que meterse